Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 51 del Tratado de Nazir. Estábamos viendo la ley que dice que qué cantidad de un muerto o de una carne de un muerto que se pudrió impurifica hasta el punto que un Nazir tenga que interrumpir su periodo de Nazirut y volver a purificarse. Dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseña a nuestros sabios una breita. Es de un mech yeshlo rakab. ¿Y cuál es el muerto en el cual se considera que se pudrió y que eso tiene suficiente para que si su carne se pudre, entonces tiene la fuerza de impurificar betumat ohel? Es decir, tumat ohel, recordamos, es que cuando hay un cadáver dentro de bajo un techo, todo ese techo, todo lo que hay debajo del techo se impurifica. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Perdón, ¿cuál es el tipo de muerto cuya carne al pudrirse se llama rakab e impurifica? Dice Mechenik bar Aarón. Es un muerto que fue enterrado desnudo. Be Aarón shel Shaish y en un ataúd de mármol. O, o que fue enterrado desnudo al gaber ritzpa shel Avanim, sobre un suelo de piedras. Zeu mech yesh lo rakab. A este tipo de cadáver se le llama que tiene la posibilidad de que su carne podrida impurifique. ¿Qué quiere decir aquí la Gemara? Nos quiere decir que si ese muerto tenía algo con él que al pudrirse se va a mezclar con esa podredumbre y también se va a pudrir, entonces ya no va a tener la fuerza de impurificarse. Quiere decir la ropa que también se va a pudrir o la madera del ataúd, por ejemplo, que también se va a pudrir. Todo eso hace que, aunque se encuentre una cantidad como una cucharada de carne podrida de ese muerto, ya no impurifica porque tiene además otras cosas dentro. Ahora dice, pero Nikbar Bijusuto, pero si le enterraron con su ropa, Bearon Sheletz, o que le enterraron en un ataúd de madera, o al Gaber Ritzpah Shel Lebenim, o sobre un suelo de ladrillos, es decir, que cortaron esas piedras. No son piedras que no están cortadas, sino que las cortaron. Zeumet, este es un muerto, Shen lo Rakab, que no tiene podredumbre. Amarula en Rakab, dijo Ula, no hay impureza por su podredumbre. El ahabá mina basar, umina kidim, umina atzamot. Es decir, tiene que haber en esa carne podrida mezcla de carne, tendones y huesos. Es decir, las tres cosas juntas. Pregunta de cámara. Itibe Rabba Leula. Le preguntó Rabba Ula. La cava va a basar. Tajor. ¿Qué quiere decir? Que una podredumbre que solamente es carne podrida es tajor, no impurifica, es puro. Dice, esta podredumbre que viene rakmina etzem tameh. La podredumbre que viene solamente del hueso, del muerto, es impuro. Vea falgad de le pasar a pesar de que no tiene carne. Entonces, qué vamos a decir? Rechaza la Gemara y dice, Maji. Vamos a decir de la siguiente manera. La cava va a venir a basar una carne podrida, o sea, podredumbre que viene de la carne del muerto. Tahor es pura, hasta que haya hueso dentro de esa carne podrida también. Haleka, pero si no hay gidim, entonces, perdón, pregunta entonces la cámara, ¿y qué hay? Hay hueso, hay carne, pero no hay tendones. Y Efshar le basar velatamot velo gidim, es decir, no es posible que haya carne y hueso sin que haya tendones, porque los tendones son lo que unen la carne a los huesos. Amar Rav Shmuel Bar Abba, Amar Rav Yohanan, dijo Rav Shmuel Bar Abba en nombre de Rav Yohanan, Shenemetim, Shekebaran, Zeimze. Dos muertos que están enterrados uno junto al otro. Naasu, Gilgelin Zelaze. Es decir, hacen añadidos el uno al otro. Es decir, como Gilgelim no tiene una traducción exacta, es decir, que es la carne podrida de uno no es como si fuese carne podrida como esta persona que se enterró desnuda en un ataúd de mármol, etcétera, sino que tenía otra cosa con él y hace que ya se invalide y ya no impurifique. Es decir, el uno invalida la impureza del otro. Pregunta la cámara. Meti Ramnatan, preguntó Ramnatan. Pero si la podredumbre que viene de dos muertos impurifica, es decir, que incluso que no fueron enterrados juntos. Amar Rabba, dijo Rabba, Shekabru ze bifnei atzmo veze bifnei atzmo, virkibu veamdu al melo tarvad rakab. Es decir,
No, Raba dice no. Estamos hablando de qué caso, de dos muertos que fueron enterrados cada uno por su lado. Cada uno se pudrió por su lado y después se rellenó esa cucharada que dijimos ayer, esa cantidad de podredumbre de uno y del otro. Eso impurifica. Amar Rabba Bar Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Bar Yohanan, nombre de Rabbi Yohanan, Gazezú Searo, Gazaz Searo, Ukbaró y Mo. Es decir, vamos a ver una serie de preguntas sobre esta ley. Dice así: el Gazaz Searo Shelamet, le cortaron el pelo al muerto y lo enterraron con el pelo y se pudrió todo. Naasa lo Gilgelin. Entonces ese pelo hace que haya un añadido y ya su carne podrida no impurifique. Natam se enseñó allá en una bereitá, en una Mishnah, perdón, en Masejet Olot, Kol Shebemet Tameh, todo aquello que está en el muerto, todas las partes del muerto, impurifican, Chutz Minashinaim Vasear Vatziporen, salvo los dientes, el pelo y las uñas. Beshat Hiburan, Kulan Temein, pero si están unidas todas estas tres cosas al muerto, también impurifican. Viene a preguntar la Gemara. Vae Hizkiya. Vino a preguntar Hizkiya. Searo haomet legalea. Es decir, un muerto que falleció y estaban por cortarle el pelo, tenía el pelo muy largo. Y antes de que se lo cortaran, murió. Siporen haomet legazez. Unas uñas, el muerto tenía las uñas muy largas, antes de morir se las iba a cortar, se murió. Mai, ¿cuál sería entonces la ley? Mi ambrinan, cola haomet legazez. ¿Qué Jesús dame? ¿Acaso vamos a decir que todo aquello que iba a ser cortado se considera como que ya estaba cortado? O Dilma, o a lo mejor, hasta meja mejubarín. O decimos a lo mejor, no, en este momento como está unido al cuerpo, entonces forma parte del cuerpo y entonces se impurifica. Entonces trae la Gemara una prueba para resolver esta duda. Venif shotle ni de Rabba Barbarjana. Vamos a responder a esto con aquello que dijo Rabba Barbarjana. Ta'ama mishum de gazaz. Es decir, puntualiza. Dice, ¿por qué son galgalín? ¿Por qué Gazaz lo cortó? Lo Gazaz, pero si no los cortó, no sería galgalín, no sería un añadido. La Gemara de Chazi dice no, ají que amar. Gazaz hareze gilgelim. Lo Gazaz mi bayele. Es decir, si ya los cortó, se llama gilgelim. Si no lo cortó, ¿acaso, sí? ¿Acaso no vamos a decir también que es un añadido? Algo que hace que su carne podrida no impurifique. Va Rabbi Yermía, vino a preguntar Rabbi Yermía. Rakav haba mina ekev. Vamos a ver dijimos varios casos. Dice, la carne podrida que viene del talón. ¿Qué es? ¿Cuál es la ley? ¿Acaso impurifica con la impureza del muerto o no impurifica? Explica la Gemara, ¿cuál es la duda? Ki gambrinan rakav haba mikulemet. Cuando estudiamos que la halajá que dice que la podredumbre que viene de un muerto impurifica, es justamente una podredumbre que viene de toda la carne del muerto. Abaldeate mina quebló, pero si viene del talón, ¿sí? ¿Que el talón qué le pasa? Es una parte que está muy dura, tiene una capa de carne ya muerta anterior. Entonces ahí no vamos a considerar que esa parte de la carne no está viva y entonces no viene del muerto, sino que ya estaba muerta antes. O Dilma no, Loshena, o a lo mejor no hay diferencia. Tashma, ven y escucha. De Tane, Rabbi Natán, Rabbi Oshaya. Preguntó Rabbi Natán, enseñó Rabbi Natán, el hijo de Rabbi Oshaya. La carne podrida que viene de dos muertos impurifica. ¿Veis? Al cada tajaba mina akevlo. Y si me vas a decir que la carne que viene del talón no. Zil aja dilma dereja kev kaate. Veaja dilma dereja kev kaate. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esa impureza de la carne del talón del muerto, ¿sí? Perdón, que cada uno de estos muertos tendríamos que preguntar, ¿acaso esta podredumbre que tenemos sobre nosotros viene de la carne del talón de cada uno de ellos? Y de Arkiv Kulemet, entonces, ¿qué dice la Gemara Rechazi? Dice, no, si ya se pudrió completamente el muerto, Bekaate Dere Hakev, y llegó incluso que lo trajeron de la carne del talón, a Hinami, aquí también vamos a decir que también impurifica. El aja, entonces la duda, ¿dónde está?
que gon de irkiv had ever, vekaate derech akev. Es decir, que se pudrió solamente uno de los miembros de la persona, que es una de las partes cercanas al talón, y se pudrió el talón con él. Y el resto del cuerpo del muerto todavía no se pudrió. ¿Y cuál sería entonces ahí la ley? ¿Acaso vamos a decir que el talón no, por tener parte del talón esa carne no impurifica? ¿O vamos a decir que no? Que puesto que se pudrió otra parte de la carne con él, sí que impurifica. Teku, queda en duda esta pregunta. Va a Rabbi Irmiyá, preguntó Rabbi Irmiyá, Ubar beme'e isha. Dice así, una mujer embarazada que murió, el feto que hay dentro de ella. Have Gilgelim, se considera que ese feto que está dentro de ella, que también murió, es un añadido o no, o lo, que van de Amarmar Ubar Yerech y Mo, puesto que, ¿por qué? ¿Por qué es lo que dice Mar? Mar dice el feto, ¿sí? Es una parte de la madre, es un miembro más de la madre hasta que sale. Ilkach Gufahu, entonces es el cuerpo de ella. Velo Habe Gelgelini, entonces no va a ser una mezcla de ella en el momento en el que se pudra. O Dilma, o a lo mejor, que van de Sofolatzet, puesto que al final está destinado a salir ese feto, Mifresh Parish Mine, es algo que se ha separado de ella, y entonces cuando se pudren los dos, es como dos muertos que se enterraron juntos. Y por lo tanto su carne podrida no impurifica. Veintim Selomar, si quiere decir Ubar de Sofolatzet Mafresh Parish Mine, el feto, como está destinado a salir, entonces es algo separado de ella. Adain, todavía podríamos preguntar, Shikhbat Zera, Beme'e Isha, ¿qué es lo que pasaría con el esperma de un hombre que está dentro de la mujer cuando ella muere? Miambrinan, que van de lo Itzar, puesto que vamos a decir que no, que todavía no creó vida. Kiguf Adame se considera como que es la vida, como que es el cuerpo de ella, o Dilma, o a lo mejor, que van de me alma, kaatelo, sheen, ashekbazera, helek migufa, puesto que nunca formó parte del cuerpo de ella, entonces a lo mejor no forma parte de ella, y si se pudre y tiene dentro eso, entonces su carne podrida no impurifica, porque algo había junto con ella. Va el Raspapa, vino Raspapa y dijo, Perisha, es decir, algo que está separado del cuerpo, Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Que van de lo Mekaima, be de lo Ajla, perdón, es algo que está Dabarshe Aporesh Megufa, algo que no forma parte del cuerpo, es decir, está hablando de los excrementos que están en el intestino, ¿sí? Es decir, puesto que esos excrementos no hubiesen existido si ella no los hubiese comido, la comida que después se convierte en excrementos, Hayutahu forma parte de ella, porque es lo que le permitió vivir. O de nuevo, a lo mejor, Hanamime alma ate, puesto que nunca formó parte del cuerpo, entonces no se considera parte de ella. Y si se pudre la carne, son galgalín. Otra pregunta. Va de Rab Aja, Bere de Rabika, oro, la piel del muerto. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Va de Rabuna Barmanoah, Quijó Venió. Es decir, otra pregunta. Quijó Venió es su escupitajo y los mocos. Mau, ¿cuál sería la ley? ¿Forman parte del cuerpo? Pues algo que está fuera y entonces son galgalín. Amarle, Rav Shmuel Bar Aja, le Rafapa, le dijo Rav Shmuel Bar Aja Rafapa. ¿Veis al Karata? Kol, Hane, de que amar. Espérate, pero ¿acaso todos estos casos que me estás preguntando, ¿sí? Habe Gilgelin, ¿qué me vas a decir? ¿Que todos estos son cosas externas al muerto y si se pudre la carne entonces no impurifica? La Kab de Metame, Aji, Mishkahatle, ¿acaso vas a encontrar un muerto así que no tiene alguna de estas cosas? Pelo, uñas, moco, ¿qué dijimos más también? Saliva, ¿sí? Todo eso seguro que va a tener alguna de estas cosas. Me de Kalim, entonces responde, ¿qué va a responder? La Gemara y dice,
Rakaba met, temea beofan. ¿Cuándo es que la carne podrida del muerto impurifica? De ashkeyem me de kalim. Cuando el muerto antes de morir bebió agua de palmeras. ¿Qué son aguas de palmeras? Se explica en Masechet Shabbat, hay una historia que había unas palmeras en la tierra de Israel, que uno bebía un jugo de ahí y la primera vez salía todo lo que había dentro en una especie de laxante, ¿no? Salía, sí, y al final salía completamente limpio y entonces quedaba totalmente limpio de todas las cosas que había dentro. Besagia Nasha, Besajet Gufó, Besam, o que la mujer cogió y se untó su cuerpo con un tipo de ungüento que hace que el pelo se depile. Ushlako Bemet Tiberia, o que lo cocieron a ese cuerpo en las aguas de Tiberia, en las aguas termales de Tiberia. Y entonces ahí la piel, es decir, le sacaron la piel porque lo metieron en agua muy caliente. Entonces, seguro que en ese caso, es lo que está diciendo aquí la Gemara, solamente en ese caso en el que hicieron todo esto, entonces estas partes del muerto hacen que se haga el galim y entonces no impurifica la carne podrida. Amar a Valle, dijo a Valle, Nactinan, es decir, podemos entender, Med Shetejanó, el muerto que lo molieron hasta convertirlo en polvo. En los Rakab no tiene ley de podredumbre. Y Valle le preguntaron entonces los estudiantes de la yeshiva y dijeron, Téjano, si molieron al muerto hasta hacerlo polvo, Vejazar Birkiv, Mahu, y después se pudrió ese mismo polvo, ¿cuál sería entonces la ley? Midihu Ta'ama, Ela de Ika Basar, Begidim, Beatzamot, ¿acaso vamos a decir, sí, que este muerto que ya fue molido no tiene carne y huesos y tendones, porque todo es polvo? Vejaika, y aquí no hay todo eso. Es decir, para impurificar hace falta eso y aquí no hay. O Dilma, a lo mejor, que briató vainan. Es decir, lo consideramos como era cuando fue creado. Veleca. Y aquí lo que molieron no hay. Es decir, perdón, repetimos. ¿Acaso vamos a decir que puesto que para que haya podredumbre tiene que haber carne, huesos y tendones, y de aquí los hay, están molidos, pero los hay? Y entonces sí impurificaría. O vamos a decir que no, que para que estas cosas impurifiquen, tienen que estar en el estado en el cual fueron creados, y aquí no están. Teku, por eso queda en duda la Gemara, en pregunta hasta que llegue Eliyahu Naví. Tané Ula Barjanina, enseñó Ula Barjanina, Met, un muerto, Shehaser, es decir, que le falta una de las partes de su cuerpo, de sus miembros, y se pudrió. En los Rakab no tiene la ley de carne podrida, velote fusá, y no tiene la ley de tefusá, que es que cuando una persona está, por ejemplo, cavando en su campo y de repente encuentra restos de un muerto, tiene que llevar a enterrarlo en un lugar junto con la tierra que todavía está suelta bajo ese muerto. ¿Por qué? Porque puede haber partes del muerto que ya se pudrieron, se hicieron polvo y están en esa tierra. Entonces eso se llama tefusá. Veo Shehunat Kebarot y no tiene la ley de Shehunat Kebarot. Perdón, que si se encontraron 3 muertos, ¿sí? En un lugar, entonces suponemos que ese lugar es un cementerio. Esto ya lo dijimos. Muy bien, pregunta entonces la Gemara. Metibe, vamos a preguntar lo que estudiamos en una Mishnah de Masejet Eduyot. Ahí discutieron los Tanaim sobre un kazait, sobre una cantidad de kazait de una carne que se separó del miembro o de un miembro de una persona viva. Se impurifica Betumat Met como Ever Sheparash Minahai o lo. Entonces dice, Ambrulo, le dijeron, es decir, no aprendemos que un kazait de carne que se separó de un miembro de alguien vivo es como un kazait, no podemos aprender uno del otro, del kazait de un miembro que se separó de un muerto. ¿Por qué? Y mamá, si me vas a decir, Bemet, Sheken Bemet, Yeshkama Humrot, porque en cuanto al muerto hay varias
humrot, hay varias leyes restrictivas, yesh lo rob, y ahí es necesario que haya la mayoría de roba, o un cuarto, o meló tarbat rakab, o la mayoría de una cuchara, un cucharón lleno de carne podrida. Tomar veja, y entonces, ¿qué vamos a decir sobre el vivo? Shen lo rob, velo roba, velo meló tarbat rakab, que no tiene estas leyes ni de la mayoría del cuerpo, ni de un cuarto del cuerpo, o ni siquiera de una cuchara de carne podrida. Entonces, Agidame, viene la Gemara y te dice aquí también, de Irkib had ever, si se pudrió un miembro de la persona que está viva, de Kabate, Gabemet, Afilu had ever y Karakab. Es decir, en cuanto al muerto, incluso un miembro solo también se llama carne podrida. Mikatane Hamet responde entonces la Gemara y dice, ¿acaso enseñaron que esto es un muerto? Es decir, Vejiamra Mishnah, ¿acaso dijo la Mishnah que en un muerto no existen estas leyes? Es decir, que sobre un miembro que se separó del muerto hay impureza por la carne podrida. Y la intención de la Mishnah no es más que decirnos que el muerto entero es más estricto que el miembro de una persona viva. Entonces, Vejen, Bedin Rakab, entonces por eso en la ley de Rakab, Hakamashmalan, por eso ven y aprende esto. Shum Med Yeshlo Rakab. Es decir, Sheyesh Med Sheim Hirkiv Kulo, Harakab Shelo Metame. Es decir, solamente un muerto que se pudrió todo él, esa carne podrida es la que tiene impureza. Abal Shum Hai en los Rakab. Pero sobre una persona viva que perdió un miembro y ese miembro se pudrió, no hay la ley de que impurifica. Entonces pregunta la Gemara, Bae Raba, preguntó Raba, Ever Sheladam, un miembro de un hombre, de una persona. Hirkiv Keshuhai, se pudrió cuando estaba vivo. Vejazar Umet, y después esta y después que Shehu Mejubar le gufó. Es decir, volvieron a coserle ese miembro. Y ahora murió. ¿Cuál es la ley? Dice aquí, Gemire, Rakab, de Irkiv Keshumet, o Dilma, Hashta Miha, Hami Mayet. ¿Acaso vamos a decir que la halajá que hemos aprendido de la carne podrida es únicamente cuando se pudrió, cuando ya estaba muerto? O a lo mejor ahora que está muerto y está podrida, entonces también impurifica. Tashma, ven, escucha. No. Y a Marta, lo roba, verroba, un melotarbat rakab. Si me dijiste que esa ley se aplica a un muerto que tiene o la mayoría de los restos del muerto, o un cuarto, o una cucharada de carne podrida, torma beja, y entonces vamos a decir sobre un vivo, etcétera, como dijimos arriba, la prueba que trae la Gemara es Ta'ama Mishum Hai. El motivo ahí, ¿por qué? Porque está vivo. Hamed, pero si está muerto, Yeshlo Rakab, tiene la ley de que se pudrió. La Gemara rechaza y dice, Mikatane, Hamed, ¿acaso dijo la Mishnah? En el caso Shena Rakab también, que la podredumbre del muerto no impurifica en el vivo. Sí que impurifica en el caso del muerto. Dice, Ha Kamashmalan, ven y aprende y estudia aquí, de Shum Met Yeshlo Rakab. Es decir, que porque está muerto es que hay ley de podredumbre. Shum Hai, pero si está vivo, no hay ley de carne podrida que impurifique. Trae la Gamará otra duda. Dice, Bae Raba, vino a preguntar Raba, Nemalá Shehasra, es decir, una hormiga, que le falta una parte, es decir, le cortaron las patas, por ejemplo. Mau, ¿cuál es la ley? Es decir, ¿acaso una persona transgrede si se comió una hormiga a la que le faltaban las patas? Dice, Haim Shiura Gemirin La. Explica la Gemara cuáles son las dudas cuáles son los lados de la duda. Es decir, ¿sobre qué está la duda? ¿Acaso vamos a decir Shiura Gemiran La alajá de que transgredimos
sobre comer una bería. Es decir, cuando se come un animal como fue creado. Vea hacer, y aquí falta algo, es decir, le faltan las patas. O vería gemirala, o o lo que prohibió la Torá es porque tiene el nombre de esa criatura. Es decir, estoy comiendo una hormiga. Es una hormiga coja, pero es una hormiga. O para que se llame que comí una hormiga, tengo que comerme toda la hormiga. Ve ahí, y aquí no está toda la hormiga. Entonces, amar la viuda, mi discarta, dijo la viuda de discarta. Tashma, ven y escucha, estudiamos una vereitá que dice en la Torá, Beinyan Tumat Sheratzim, en cuanto a la impureza de de las criaturas rastreras. Ele hatemeim lachem bechol asheretz. Estos son los que te impurifican de entre todas las criaturas rastreras. Todo el que los toca a ellos. Cuando están muertos, se va a impurificar hasta la tarde. Y todo aquel sobre el que caiga que caiga sobre él estando muerto, también se impurifica. Ahora, ¿qué dice aquí? Bahem, como dice Koranoquea, Bahem, todo el que los toca a ellos. Y de la palabra Bahem explicaron nuestros sabios, y Yahol Bekulan, ¿acaso es que tiene que tocar todo, el cuerpo entero? Talmud Lomar, por eso dice Mehem, de ellos. Es decir, a priori el versículo dice todo el que los toca a ellos. ¿Sí? ¿A ellos qué quería decir? Que tiene que ser la hormiga entera. Pero después dice de ellos, ¿qué quiere decir? Y Mehem Yahol Mixatán. Si dice Mehem, podría ser entonces solamente una parte. Talmud Lomar, por eso dice el versículo Bahem, es decir, todos ellos. Haketzat, ¿cómo es esto? Asheigame Mixatán, Sheu Kekulan. Es decir, que el hecho de tocar solamente un poco de el animal muerto, de ese insecto muerto, es como si ya toqué todo el insecto. Es decir, que si me comí una hormiga a la que le faltaban patas, por el hecho de que por el hecho de que Mehem, ¿sí? Mehem de ellos, entonces ya es como si me la comía entera. Veshiur Jajamim, y la medida que dieron los Jajamim, ve que adasha. Es decir, si comí o si toqué, como el tamaño de una lenteja. Sheken ahomet. ¿Por qué? Y así es como ocurre con el homet, que es el más pequeño de entre los reptiles, las criaturas rastreras. Tejilat berillato ve que adasha. Es decir, que cuando es creado, tiene el tamaño de una lenteja. Shmamina, ¿qué entendemos de aquí? Shiura gemirala. Es decir, es necesario que la criatura que voy a tocar o que voy a comer impura tenga una medida específica. Es decir, que esté entera tal y como fue creada. Porque si no fuese así, tendría que haber sido suficiente. Sheretz letumot bepajot meadasha. Habría sido suficiente para impurificarse con un insecto menos que una lenteja. Y como la lenteja es el tamaño en el momento de la creación del más pequeño de los insectos, entonces queremos entender que tiene que ser entero. Amar Rabbi Shemayá, dijo Rabbi Shemayá, Kibainan Shiura, es decir, cuando decimos que es necesaria una cantidad para impurificar con un sheretz, una cantidad como una lenteja, videlo havia que adasha lo metame. Y si no hay esa cantidad, entonces no impurifica. De no naflabe neshama. ¿Por qué? Porque en ese tamaño no hay neshama, es decir, todavía no tiene neshama, no tiene hálito vital. Aval, pero si ya tiene hálito vital, naflaba neshama, ahí no, en haya teluyin bekaj, vehi teshaer lejayot, es decir, va a seguir en vida, podría haber seguido en vida. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, que se tojó cuando le cortaron las piernas, si todavía tiene el nombre de una criatura. Y concluye la Gemara y dice, Tibayelach, todavía esto queda en duda. Muy bien, hasta aquí llega nuestra página de hoy, una página un poco complicada,
Así que aconsejo que revisemos, volvamos a estudiarla varias veces. Que tengamos un excelente día. Hizku Beinso.